ADN Abogados y Asesores Corporativos les da la bienvenida a su programa Café Aduanero, programa semanal interactivo con los ejecutivos del comercio exterior mexicano, presentado por el licenciado Arturo Hernández, socio director del área de comercio exterior. Comenzamos. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos en medio de esta pandemia, pero nosotros con el gusto de saludarles, agradeciendo su preferencia en esta tarde de Café Aduanero, en donde vamos a platicar de un tema verdaderamente muy importante y desde mi punto de vista, ahora que lo estaba revisando, apasionante para entender ese punto que muchas veces no nos preguntamos y ese punto en donde nosotros no podemos a veces darnos cuenta de qué es lo que pasa en el tema de los seguros. Vamos a tener un programa muy interesante para ver el papel del ajustador en caso de un siniestro de transporte internacional de mercancías. Para ello estará con nosotros el licenciado Ricardo Segura Roca, de OPA Ajustadores, con una empresa con gran tradición en el mercado de los ajustadores. Y acompañándonos también nuestro amigo de Café Aduanero y amigo personal, el licenciado Miguel Ángel Ruiz Cruz, a quien les saludo cordialmente. En un momento ahorita ya haremos la presentación. Y bueno, él es un experto en el tema seguros, de transporte internacional de mercancías, y seguramente vamos a tener una plática muy interesante respecto a todas estas vivencias que tienen nuestros amigos en el mundo del comercio internacional relacionado con la transportación internacional de mercancías. Así es que pues sean bienvenidos, gracias por su preferencia, y antes de iniciar el programa quiero compartir con ustedes algunas notas que me parecieron interesantes en relación a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de nuestro país. Veo que el 6 de agosto, viernes 6 de agosto de la semana pasada, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, publicó nuevas patentes de agentes aduanales. Hay 8 nuevos agentes aduanales ya reconocidos: la 1874 de Miguel Ángel Jano Ugarte, que va a trabajar en Manzanillo; 1866, patente de Emma Alejandra Martínez Longi, en el aeropuerto de la Ciudad de México, igual que Hugo Omar Holguín Arbizu con la patente 1865, nuevos agentes aduanales que van a empezar a operar en esta aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La 1868, patente de Ernestina Barrios Castaño en Nuevo Laredo. Tendremos también actuando a partir de ya prácticamente a Lorena López Pinto en Progreso, Yucatán, esa aduana que también está moviendo mucha mercancía con la patente 1864. La patente 1863 fue asignada por las autoridades a María Teresa Díaz Cobo. Ella va a trabajar como aduana de adscripción en la aduana de Veracruz. La patente 1862 fue asignada a Ricardo Ahumada Tejada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y por último, la patente 1877 se publicó el día viernes 6 de agosto para Miguel Salinas Tobar en la aduana de Matamoros. Así es que, pues bienvenidos como agentes aduanales nuevos a este mundo del comercio exterior mexicano. 5 hombres, 3 mujeres, 3 damas, que seguramente estarán trabajando mucho con los importadores y exportadores en este tema del comercio exterior. Por otro lado, el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el apartado correspondiente a la Secretaría de Economía, el acuerdo por el que se da a conocer la decisión 107 de la Comisión Administradora del Tratado que tiene México y Colombia, en donde pues otra vez se vuelve a dispensar la participación de insumos del área textil que no son originarios para poder seguir trabajando la parte de fabricación de textiles de la fracción 5402-3100 y NICO 00, 24,000 toneladas netas de textiles se autorizaron para que se incorporen a los productos que se van a exportar con trato preferencial a nuestro país. Sirvan estas 2 notas de comercio exterior para abrir el programa, para comentar sobre esto que está pasando en el mundo del comercio exterior, que considere relevante comentar.
Y ahora sí, quiero darles la bienvenida a Miguel Ángel Ruiz Cruz, un importante y prestigiado conocedor del mundo del seguro de transporte internacional, con quien tenemos una relación pues, de convivencia, de amistad, de trabajo. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto volver a participar en este Café Aduanero, que siempre ha sido un ente en el área de comercio. Y bueno, lo que a mí compete, pues estar a sus órdenes siempre como asesor ahora que soy externo para el seguro de transporte de mercancías para varias empresas. Y pues aquí desde ya me pongo a sus órdenes, pero veo que hay un invitado muy interesante que es el señor Ricardo, un expertazo en el área de ajustes para siniestros de transporte de mercancías, y qué gusto saludarlos a todos y estoy a sus órdenes desde ya. Gracias, Miguel. Y efectivamente, nuestro invitado principal, ¿no? Digo nuestro porque tanto Miguel y yo platicamos sobre esto, y damos la cordial bienvenida a Ricardo Segura Roca, ajustador con muchos años de experiencia. La verdad es que yo lo veo muy joven todavía. Digo, oye, pero platicando contigo, Ricardo, pues muchos años de servicio. La verdad es que estoy sorprendido por la experiencia y por la cantidad de eventos en los que has participado. Déjenme presentarlo. Bienvenido, Ricardo. Él es ajustador desde 1964, haciendo cuentas, 57 años dedicado al mundo del ajuste en el tema de seguros. Ha participado en más de 40,000 ajustes que derivan de temblores, de huracanes, de inundaciones, de incendios, de transporte de carga a lo mejor mal realizado, ¿no? También ha participado como ajustador en aspectos técnicos, como roturas de maquinaria, como montaje, obra civil, calderas, equipo eléctrico. Vamos, ha trabajado en diversos siniestros, ¿no? Hasta interrupciones fílmicas, responsabilidad civil, semovientes, que es básicamente transportación de animales vivos que se mueven por su propio pie, ¿no? Él le ha trabajado en el sector de ajustes a varias empresas, pero destaca que los servicios le ha brindado también a maquiladoras, al sector comercio, al sector siderúrgico, al sector de autotransporte. Y bueno, me llamó mucho la experiencia del currículum de Ricardo, el que ha tenido participación en eventos tan dramáticos como el terremoto de Managua en Nicaragua, acaecido en 1972, el terremoto de México de 1985, dramático evento, huracanes varios como el Gilberto de 1988, el huracán Mitch, que se azotó Centroamérica en 1999, el Isidoro de 2002, Kena de 2002, Emily de 2005, Vilma de Tristes Recuerdos de 2005 y Odil del 2014. Ricardo Segura ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Ajustadores de Seguros y también fundador. Hoy por hoy también es profesor del IMESFAC, Instituto Mexicano de Educación, para el tema de seguros y fianzas. Entonces, pues Ricardo, toda una trayectoria. Caray, qué gusto conocer a alguien de verdad que ha acumulado toda esta experiencia, y gracias por acompañarnos hoy en Café Aduanero. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir un ratito pues, café tan increíble que están llevando a cabo, para cuales creo que si lo desarrolláramos nosotros en el medio asegurador sería excelente. Qué bueno que lo hacen, la verdad. Y bueno, pues muchas gracias a Arturo, José, Miguel, a todos los que nos acompañan hoy, pues les doy las buenas tardes y su paciencia por escuchar un rato. Efectivamente, ya por todo lo que ya hasta me cansé, qué barbaridad. Ya, me recordé de dónde ven, dijo Caracoles y sigo circulando, pues qué bien, ¿no? Bueno. Oye, pero empezaste muy jovencito, ¿no, Ricardo? Digo, todavía te ves joven, pero empezaste muy chavo en esto platícanos un poquito cómo fue esta incursión en el, ¿por qué? Realmente, yo empecé en un despacho de unos amigos de mis señores padres, el señor don Manuel de Cárcel y Pasquel, que en paz descanse. Él fue uno de los pioneros del ajuste en México,
de alguna manera, pues él y su sobrino nos incorporamos al despacho y empezamos desde abajo, desde el archivo, desde la mensajería, después como dibujante, y ahí seguimos esta labor. En algún momento de México, en esa época, estoy hablando de 50 años, los despachos de ajustadores vivían del trabajo de las inspecciones de riesgos y una parte también del ajuste. Entonces, la inspección de riesgos, que en aquel entonces era una figura indispensable para la operación del seguro en México, porque trabajaba a través de tarifas específicas que no podían moverse, pues había la oportunidad de conocer íntimamente cada ramo para que se pudiera otorgar la cuota correspondiente. Y entonces yo tuve la oportunidad de estar en varias aseguradoras en las áreas digamos que como aprendiz. En aquel entonces había esa posibilidad en México, no estaba tan dramática la cosa laboral y entonces uno podía incorporarse como aprendiz totalmente. Claro. Y pasabas ahí temporadas aprendiendo realmente, pues como eran compañías realmente pequeñas, aprendías, captabas mucho porque alrededor de ti estaban gentes que estaban manejando diversas áreas, área de incendio, área de transporte, área de reaseguro, etcétera, etcétera. Entonces, pues, le doy gracias a Dios de haber tenido esa oportunidad. Hoy en día a los chicos se les hace mucho más difícil la capacitación porque las compañías son ya grandes sí, empresas, y entonces, pues, es difícil tener digamos, un aprendizaje global, ¿no? Globalizado en lo que es el medio de seguro. Pero bueno, aquí estoy y muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptarnos. Oye, Miguel, déjame entrar un poquito. Yo cuando me dicen ajustador, me imagino un choque laminero, un accidente del ajustador pues del coche, ¿no? De un accidente de vial, un accidente de tránsito. Pero cuando ya entramos al mundo del transporte internacional de mercancías, pues ahí es donde entra Ricardo y toda la figura de ajustador, pues que generalmente no conocemos, ¿no? Sí, efectivamente, la función de un ajustador en lo que es el seguro de transporte de mercancías es vital para la compañía aseguradora, ya que el ajustador es el que va a reunir todos los elementos necesarios, sí, va a crear un expediente para presentarle a la compañía aseguradora todos los elementos que sustentan la viabilidad de poderle procesar al cliente el pago del siniestro, o también sustentar que el cliente incurrió en situaciones que van a generar como causa el rechazo del reclamo. Claro, claro. Obviamente esto sucede muchas veces cuando las empresas no están bien asesoradas en el ámbito del seguro y que lógicamente no cuidan o más bien no cumplen las responsabilidades que se adquieren a través de un contrato de seguros, lo que genera obviamente descuidos en el proceso logístico y que la compañía previamente te dice, si tú no cumples con este requisito, corres el riesgo de que no te paguen en caso de siniestro. Por mencionar un ejemplo simple, hoy día por la inseguridad que existe en nuestras carreteras como país en México, muchas aseguradoras le marcan al cliente en las pólizas de seguro de transporte, quedan prohibidas las paradas en lugares inseguros. Y al chofer simplemente se le ocurre pararse, echarse una torta, o por ahí cotorreaba un chofer un día, no, y si es que en la ruta tengo que pasar a la casa chica, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Sí. Resulta que lamentablemente en ese momento es cuando es atracado por los malandros. Y entonces, lógicamente, la compañía aseguradora, al tener todas las evidencias de que incumplió con una parada en lugares inseguros, pues tiene los elementos para rechazar. Pero el ajustador es el que va a iniciar todo el proceso para documentar el evento y va a presentar las pruebas ante la aseguradora para validar el hecho o que ocurrió con ese evento, y entonces la compañía dice, pues no cumpliste, ya me lo confirmó el ajustador, y entonces la compañía le da una carta de rechazo al cliente. Entonces, la función del ajustador siempre es vital. Sin un ajustador realmente no se puede llegar a una conclusión en caso de un siniestro. Por ello, es importante siempre tener empresas profesionales
para que hagan un verdadero ajuste de siniestro, un informe profesional, como es el caso de OPA Ajustadores, que va a darle los elementos a la aseguradora para procesar el pago o procesar el rechazo. Y por parte de los que asesoramos a los clientes para el seguro de transporte de mercancía, pues siempre darles a conocer también cuáles son las responsabilidades al contratar un seguro de transporte. Muchos clientes, muchas empresas y hasta uno a veces como simple ciudadano, el hecho de pensar que ya pagué un seguro, pase lo que pase, me van a pagar. No, no es cierto. Creo que la función del ajustador es vital para poder llegar a un feliz término en un caso de un siniestro. Ricardo, gracias Miguel, que nos pones en un contexto de la importancia del ajustador. ¿Cuál sería la diferencia entre un ajustador, si es que la hay, de autotransporte, o más bien de autos, y un ajustador de seguros para estas empresas de aseguramiento de mercancías en el comercio internacional? Me voy a permitir hacer una pequeña remembranza para entender un poco el porqué y la razón del ajustador independiente. Miren, el seguro, vamos a remontarnos un poco a los antecedentes del seguro. Ustedes, algunos conocen que empezó en la legendaria taberna de Lloyd's en Londres. Esto ocurre por ahí del año de 1671. Y luego, ya para 1871, ya se genera de manera formal una sociedad que se llamó y se llama hasta la fecha Lloyd's. Lloyd's no es una compañía de seguros. Lloyd's es una especie de bolsa de mercado de cambio de pólizas de seguro a nivel mundial, y que podríamos resumir que se trata de una sociedad anónima de aseguradores que reaseguran prácticamente todo lo asegurable y todas las pólizas del mundo. Hago esta reflexión un poquito por esa parte histórica, porque imaginemos que en esas épocas la comunicación pues, obviamente era nula, ¿no? No había ni teléfono, ni telégrafo, claro, ni nada. Y sin embargo el seguro ya estaba vigente. ¿Cómo operaba? Bueno, hablemos, y estamos inmersos en el seguro marítimo, que es, digamos, que la columna vertebral del seguro del mundo. Sí. Empiezan los comerciantes, sobre todo, a tener una gran penetración en el mercado de América. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que ese comercio creciente necesitaba y fue necesitando del apoyo de diversas entidades, una de ellas los grupos que se formaron en Lloyd's como aseguradores. Ellos, de alguna manera, pues le apostaban, por eso la prima, que hoy conocemos así coloquialmente, se deriva de un concepto que se llama premium o premio, que es el que obtenían aquellas entidades que en Lloyd's le apostaban a que el embarque llegaba bien, llegaba mal, o llegaba parcial o llegaba total. Pero para confirmar que esa situación se había ejecutado, necesitaban alguien que corroborara qué había pasado al llegar el embarque, si llegó bien, si llegó mal. Y en ese sentido, entonces, se crearon lo que se llamó, y hoy en día siguen siendo los comisariados de averías. Es decir, el comisariado de averías es en donde existen unas personas que se llaman inspectores de averías, y ellos lo que generaban y generan hasta la fecha es una inspección de cómo llega la carga, en qué condiciones llega, etcétera. Hasta hoy en día, los comisariados de averías principales del mundo están, digamos, relacionados con Lloyd's. Se usan como base los certificados de Lloyd's, que son certificados que pueden ser utilizados por cualquiera de las partes, es decir, por un asegurador, por un vendedor, por un comprador. Ese certificado a veces no va tampoco en el sentido de un daño, sino también para corroborar que no hay un daño, para poder hacer un intercambio o una venta de mercancía. Es decir, esa figura del inspector de averías se volvió y sigue siendo primordial para el comercio mundial. Claro. Hoy en día, si una empresa, si un asegurado
potencial de una aseguradora tiene la inquietud de que no hay un ajustador para poder revisar su carga o mercancía, puede acudir al inspector de Lloyds del puerto hoy ya existen incluso los inspectores a nivel también de aduanas en grandes partes, en todas partes del mundo, y ese inspector va a expedir un certificado de Lloyds que va a ser valedero para el efecto de una reclamación de una manera total y legal, ¿no? Pero bueno, siguiendo al tema de dónde está el ajustador, de ahí digamos que es empieza a generarse, los ramos de los seguros se fueron cambiando, fueron enriqueciendo. Empezamos a ver obviamente el ramo de incendio como un ramo de los principales que llegaron al mundo, seguido de ramos hoy técnicos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como ustedes saben, y volvemos a regresarnos al mercado de Londres, el mercado de Londres sigue siendo el lugar en donde se apuesta por las grandes pólizas y por las grandes pérdidas. Entonces, ese mercado requiere de que en el caso de un siniestro, la compañía, en este caso le llaman cedente a la compañía que pide póliza, porque esa compañía lo que hace es ceder prácticamente, y digo prácticamente porque su retención es mínima, prácticamente retener el total, retiene muy poco del riesgo y lo demás lo colisiona, y lo colisiona más bien a través del mercado, del gran mercado de Londres. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un siniestro y obviamente aquellas gentes que están en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que forman parte de ese gran bloque mundial de aseguramiento, pues van a participar con una pequeña parte de la pérdida que ocurra. ¿Cómo pueden tener la certidumbre de que esa pérdida a la cual ellos van a participar realmente se encuadra en el contrato de seguro que se celebró, realmente estuvo adecuadamente verificada, etcétera, etcétera? Y bueno, ahí es en donde interviene lo que es el ajustador independiente. Esto es lo que le da la característica diferencia del ajustador de automóviles. En el ajustador de automóviles, las compañías de seguros operan su prima contra resultado, es decir, no acuden a un mercado mundial para reaseguro, puesto que sus pérdidas son relativamente pequeñas, vamos a llamarle pequeña, ¿no? O sea, si imaginamos un carro caro, pues estaríamos hablando a lo mejor de $1,000,000 de pesos, 1,200,000. Una casa habitación, una sola casa habitación, que es algo, digamos, pequeño para el ramo de daños, pues puede valer 4, 5, 6 millones de pesos. Imaginemos ahora lo que puede valer una fábrica, decenas de millones de pesos. Hoy, como noticia, se quemó en Nuevo León la planta de Protexa. Esa planta va a costar seguramente varias decenas de millones de dólares. Entonces, volviendo al tema, pues la parte de automóviles, como es digamos, un negocio particular de las aseguradoras, pues lo manejan con personal propio, porque ellas deciden sobre el resultado de la evaluación, etcétera, etcétera. Claro. Pero no en la parte de daños. En la parte de daños sí están muy condicionadas a que sea la intervención de un bufete, de un despacho de ajustadores que esté registrado en el país, el que intervenga para poder tener acceso a que los reaseguradores aporten su participación en el siniestro y no tengan problema ellos de poderle liquidar al asegurado. Esa es básicamente la gran diferencia entre un ajustador independiente y un ajustador, yo diría, dependiente, que es un empleado de la aseguradora, ¿sí? Ok, perfecto. Miguel, supongo que están normadas, están reguladas, ¿no? Tanto las compañías de aseguradores como esta figura de ajustador de seguros independiente, como nos lo mencionas, Ricardo. ¿Qué normatividad debe cumplir un ajustador de seguros independiente, o en este caso el despacho de ajustadores, pues que lo obliga a dar un dictamen profesional, imparcial, bien elaborado, ético, etcétera? Bueno, mira, hoy en día tenemos una nueva ley de seguros. Le digo nueva, aunque ya tenemos
3 años o no más, 5 años con ella. Ajá. Pero es que nosotros, Miguel lo podrá confirmar, nacimos y vivimos con una ley que duró 75 años prácticamente sin cambio. Entonces, hoy tenemos una nueva ley, una ley muy dinámica, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Esa nueva ley ya tiene un marco muy definido de la operación, tanto de los brokers como de los agentes, como de los ajustadores, como de los reaseguradores. Entonces, dentro de ese marco, dentro de esa nueva ley, de esa regulación, hoy en día los ajustadores deben de reunir una serie de características para tener opción a recibir un registro autorizado por la comisión. Ese registro la comisión lo da por ramo, es decir, el que califica como ajustador de transportes, el que califica como ajustador para incendio y otros ramos, el que califica para agrícola y el que califica incluso para automóviles. Entonces, bajo ese esquema, hoy en el portal que tiene la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se puede consultar quién es el ajustador que nos está atendiendo, si está registrado, si está actualizado, y bueno, pues eso ha venido a dar mayor tranquilidad al usuario del seguro de que la persona que está interviniendo pues tiene un respaldo de la autoridad y tiene una capacitación que ha sido verificada y revisada por las aseguradoras. ¿Sí? Ok, ¿puedo confiar entonces en que tendrá a lo mejor alguna sanción legal este ajustador de seguros en caso de que no se apegue pues a todo su normatividad, Ricardo, en caso de... Sí, desde luego, inclusive se corre el riesgo de perder el registro y bajo esa situación pues se vuelve muy complicado porque pues para una persona que es como un médico que vive de su profesión y perder el registro pues claro, significaría perder su oportunidad de trabajo pues prácticamente para siempre. Entonces es muy delicado y hoy en día está muy supervisado por la autoridad. Ok. Miguel, no sé si quieres comentar algo al respecto aquí en este momento. Bueno, en base a la experiencia de varios años en el medio de la logística de mercancías a nivel mundial, he tenido oportunidad a través de los años de trabajar en empresas transnacionales. Sí. Y cuando empezamos a promover en México el seguro de transporte de mercancías, porque pues la realidad del país, México, como ya lo mencioné en otro café aduanero, sí, sigue siendo todavía muy pequeño las empresas que aseguran carga. El último reporte que tuve conocimiento hasta diciembre del 2020, la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, menciona que solo el 19.3% de toda la carga que se mueve en el país se asegura, y que de ese 19.3% de carga que se asegura, solo el 45% está bien asegurada. Y si a esto le sumamos la falta de capacitación a los usuarios del seguro, porque obviamente, como bien decía Ricardo, ya está el IMESFAG y todo, pero aún así falta mucho camino por andar. Falta, como decía en una ocasión un director de daños de una empresa importante de seguros, decía: Miguel Ángel, tú me pides que te manejemos un deducible más bajo. Si yo tuviera una cartera más grande de clientes que contratan el seguro de transporte, te aseguro que podríamos competir con deducibles que tienen otros países, pero México no. Las primas de seguro que cobramos por la póliza de seguro de transportes son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, a través del tiempo, se ha creado una serie de desconfianza por esta falta de asesoría y porque a través del tiempo contratan un seguro, no va pasando nada, pasa el tiempo y cuando tienen un siniestro, la compañía le rechaza el reclamo. Dice: oye, ¿cómo es posible que tantos años que estuve trabajando y no tuve siniestro y ahora que tengo el primero me lo rechazas? Porque volvemos al punto medular de la situación. Siempre va a ser necesario el tener gente preparada, capacitada, que les dé una asesoría profesional. Hay muchas pólizas en el mercado que están contratadas con empresas en el extranjero. Son buenas las compañías en el extranjero, no lo dudo, pero a veces en caso de controversia,
el cliente va a tener que enfrentar un gasto adicional y conocer la legislación en otros países, porque va a tener que ir a pelear sus derechos a otro país donde tiene la sede matriz dicha compañía aseguradora. Entonces, a veces cambiamos el oro por piedritas, pensando que ahorrándose un dinero en una prima, me va a convenir contratar con una póliza extranjera que una póliza en México. Como bien lo decía ahorita Ricardo, en México todo está regulado por la Ley General de Seguros, pero además existen instituciones adicionales en protección de los usuarios, como es la Conducef. ¿Qué significa esto? Bueno, que si en un momento dado la aseguradora no quiere o me está rechazando sin sustento mi reclamo, a pesar de que ya el ajustador presentó todo su dictamen, pues al contratar con compañías mexicanas tengo estos instrumentos legales para buscar mi defensa. De alguna manera eso me va a permitir tener una probabilidad mejor de recuperar el pago de mi siniestro. Pero volvemos al punto de partida. Yo en algunas capacitaciones que he dado para varias empresas, les pongo a veces un ejemplo muy burdo. Casi la gran mayoría de mexicanos que tienen un coche, pues tienen seguro de coche. Y luego les pregunto, oye, ¿y ya leíste la póliza del seguro de coche? ¿Ya sabes los alcances, las limitaciones, las exclusiones, el por qué sí, el por qué no te pagaría? Y dicen, pues la verdad no, ya con que me den mi carácter de póliza ya está asegurado. Bueno, si eso pasa en los carros, ahora imagínate en el seguro de transporte de mercancías. Muchos clientes piensan que por el hecho de contratar un seguro de transporte de mercancías, pase lo que pase, le van a pagar. Si él no cumple las obligaciones que están establecidas en un contrato de seguro, la aseguradora, con la ley en la mano y ejerciendo su derecho, va a rechazar el reclamo. Y obviamente el propio ajustador también va a dar evidencia de esa situación, porque al hacer todo el expediente, todo el proceso para darle el expediente completo a la aseguradora, él va a sustentar que efectivamente el cliente incumplió con las obligaciones básicas que a veces se establecen, no a veces, siempre se establecen en los contratos de seguro. Entonces, yo creo que el funcionar de un asesor en seguros combinado con la participación y comunicación estrecha con la compañía aseguradora y el ajustador, siempre nos va a dar como resultado un buen servicio al cliente, tener la tranquilidad que pase lo que pase, el cliente va a cumplir con los requerimientos y si lamentablemente hay un siniestro, va a estar tranquilo para que la compañía le pague su siniestro. Es la regla de oro, ¿no? No hay más. Aquí no se trata de engañar o de mentir. Lamentablemente, la realidad en el mercado afuera, pues es que me ha tocado empresas que según le venden seguro a los clientes y ni póliza tienen. Le cobran una prima de seguro y no hay seguro. No hay seguro. No le dicen qué póliza, qué compañía, nada, simplemente pues va asegurado y ya está asegurado y te cobro tanto. Entonces, hay que crear cultura, hay que dejarse asesorar por gente que conozca. En este caso, pues hablar de empresas de ajustes, Ricardo, es excelente, ¿no? No, pues claro, definitivamente zapatero a tus zapatos, ¿no? Y aquí, Ricardo, déjame ponerte ya en el centro, Ricardo, de un siniestro. ¿Cómo es que trabaja el ajustador? Porque me imagino que hay no sé cuántos ajustadores habrá en México de las empresas aseguradoras, y que te llaman y te vas a Veracruz o donde sucede el siniestro. ¿Cómo es tu actuación ya como agente de seguros independiente, como ajustador, perdón, de seguros independiente? Mira, la realidad es que nosotros somos unas personas multidisciplinarias, ¿no? Vemos tanto la parte de incendio como de transportes, como de responsabilidad civil, etcétera. En el despacho en especial hemos generado líneas especializadas, es decir, hay gente que nada más se dedica a ver la parte de siniestros del ramo de transportes, otras gentes que se dedican a ver incendio, etcétera, ¿no? Okay. Cuando hablamos de un ajuste, antes de entrar en una materia específica de un ramo, yo normalmente siempre le digo a los asegurados que me ha tocado la oportunidad de atender, el ajuste realmente lo va a hacer usted. Yo lo orientaré. ¿Por qué? Porque esta es mi función, orientarlo a usted adecuadamente
para ver qué se requiere para soportar su reclamación y que usted pueda tener la oportunidad de presentar a través mío un expediente que le soporte el pago de indemnización que usted está requiriendo. Esa es en esencia y en realidad la chamba de nosotros como ajustadores profesionales. Mira, a diferencia, y vuelvo al tema de automóviles, Claro. y vuelvo al tema porque ese es el concepto de entrada que la persona o cualquiera de nosotros tenemos en cuanto al ámbito de seguros. El ajustador de automóviles, como les digo, es un empleado normalmente de la aseguradora, que realmente lo que genera es lo que le llamamos una inspección de crucero. La compañía de seguros se vuelve la parte activa, ella manda la grúa, ella decide el taller, ella decide cuánto vale el daño, y ella, en pocas palabras, al final de cuentas, decide y si paga o no. Eso vuelve un poco de manera totalmente unilateral el trámite. ¿Por qué? Pues porque es ella la que tiene toda la actividad. En el ramo de daños que manejamos nosotros es totalmente al revés. Yo no voy a definir nada sobre el bien o sobre la cobertura, sino es el asegurado el que me va a dar la información para yo ordenarla, aplicarla en función de un contrato y remitirla a la aseguradora. En unos momentos más yo les comentaré cuál es, de acuerdo a la ley, hoy en día la actividad que está regulada y mencionada por ella. Pero volviendo al tema, en un siniestro, vamos al tema de transportes, tenemos una enorme ventaja en ese ramo. Cuando vemos un ramo de incendio, estamos hablando de bienes que normalmente son bienes que ya tienen tiempo formando parte del patrimonio de la empresa. Si se dañan hay que requerir las facturas, todo es histórico, hay que solicitar información contable, etc. El ramo de transportes es diferente, es un ramo increíble, porque la información es viva, la información está ahí, la información es del traslado y del bien, y en ese momento prácticamente tenemos el acceso a contar con todo lo que es el antecedente, quién lo embarcó, cómo lo embarcó, cuándo llegó, dónde salió. Hoy en día la parte de interacción de los sistemas de red nos permiten conocer muchísimas cosas, inclusive por lo menos en la parte de transporte terrestre, hacer seguimientos y verificaciones a través de los GPS que se tienen contratados, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del expediente que nosotros armamos. Pero vamos a un caso en específico. Hoy nos avisan de que hay una mercancía que se está recibiendo en puerto dañada. Nosotros normalmente recurrimos por la premura y la necesidad de tener presencia inmediata, recurrimos al famoso comisariado de averías o inspector de riesgos, quienes normalmente nos colaboran en esa parte y nos dan la información inmediata. De ahí, y muchas veces con la colaboración y apoyo de la agencia aduanal, se decide conjuntamente con el asegurado el continuar con el viaje. Vamos a pensar que tuvo un daño parcial. Ustedes saben, en la parte de aduana hay que generar los avisos correspondientes en caso de que tenga un daño parcial para obviamente no pagar el impuesto por esa parte, etcétera, etcétera. Claro. Y liberada la carga, que puede tener algún otro daño, se remite a destino. Normalmente en destino estará un representante del despacho de nosotros para, conjuntamente con el área de calidad del asegurado, hacer la primera revisión y después, obviamente, darle seguimiento, porque muchas veces entran a revisión detallada de las áreas de control de calidad y hay que esperar el resultado de ellas, si hay que cambiar un empaque, si hay que desechar alguna parte, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya tenemos el concepto de integración de pérdida. ¿Cómo lo integramos? Pues el área de costos normalmente de los asegurados aporta la información respectiva. Las pólizas de seguro hoy en día cubren el valor de factura más los gastos que se relacionen con la importación o con el tránsito, etcétera. Y todo eso, se integra para formar el expediente, póliza, coberturas. Transportes tiene dos grandes coberturas.
Y un poquito, otra vez vuelvo al tema trilladito de los automóviles, de la cobertura amplia y la limitada. En transportes tenemos una cobertura limitada que se llama la cobertura de ordinarios de tránsito. Esa cobertura de ordinarios de tránsito es una cobertura que normalmente es muy barata porque cubre exclusivamente colisiones, vuelcos, incendio, caída de puentes, algo relativamente poco riesgo, vamos a llamarlo, sobre todo hoy en día. Y la cobertura amplia, esa cobertura ya va más allá, porque ya nos va a cubrir no nada más esos riesgos, sino mojaduras, nos va a cubrir caída de carga, nos va a cubrir robo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos situaciones son las importantes a considerar. ¿Qué cobertura tengo? ¿Qué riesgo estoy aceptando correr? ¿Y qué riesgo estoy trasladándole a la aseguradora? Nosotros entonces analizamos si el riesgo ocurrido encuadra dentro de esa cobertura que el asegurado contrató y con la documental que nos facilita, generamos ese expediente, el cual, repito, prácticamente lo genera el propio asegurado al apoyarnos con toda la información y se entrega a la aseguradora. Y hablo del trámite de transporte. Debe ser un trámite muy expedito, muy rápido, a diferencia de otros ramos en donde tienes que esperar el dictamen del ingeniero para ver cómo está de dañado el edificio, etcétera, etcétera. En transportes, realmente el aterrizaje es directamente con el asegurado. Normalmente estamos hablando de mercancía nueva, excepcionalmente hay mercancía usada. Entonces, pues realmente debe ser un trámite muy rápido si se tiene la información disponible, que normalmente sí se debe de tener, ¿sí? Ok. Aquí, pues mis queridos amigos del auditorio, es momento, si quieren, de también hacer preguntas, ¿no? Relacionadas, tenemos hoy dos expertos en el tema de aseguramiento de mercancías, y si han tenido ahí algún incidente, ¿cuáles son esas dudas, ¿no? que hoy pudieran resolver aquí con la presencia de nuestros invitados? Así es que les dejamos también el micrófono y el chat para que nos hagan sus preguntas, y mientras ellas llegan, yo te diría, ¿qué recomendaciones, Miguel y Ricardo, si nos pueden dar por su lado, cada quien, recomendaciones en estos tiempos en donde, pues, por un lado tenemos una falta de cultura, como bien decías, Miguel, del aseguramiento de mercancías? Y por otro lado, estamos viviendo tiempos en donde no solamente es la delincuencia, ¿no?, sino cualquier evento natural que nos pueda llegar a suceder, ¿no? Ahorita mencionaba algunos huracanes, algunos temblores, y bueno, estamos en plena etapa de huracanes, ¿no? De ciclones. ¿Qué recomendaciones hacia nuestros amigos? Porque no nada más es a lo mejor decir, pues asegura tu mercancía, sino más bien, ¿qué recomendaciones en el propio hecho del aseguramiento, ¿no? Que ustedes nos puedan compartir, además de leer las letras chiquitas o las letras grandotas, no sé, no sé, ¿qué coberturas son las más adecuadas o lo que nos quieran decir, por favor, para nuestros amigos? Si me permiten, con mucho gusto. Adelante. De hecho, ayer di un curso de capacitación porque pues, te decía que ahora estoy como asesor y capacitando empresas para el término del seguro de transporte, y tuve oportunidad durante pues, más de 25 años estar en el área logística, trabajando en empresas transnacionales, y aprendes mucho porque pues la cultura en México con respecto al comercio internacional sabemos que empezó a moverse ya en forma un poquito creciente a partir del 94. México es un país joven realmente en el ámbito de la exportación. Antes éramos un mercado cautivo y cerrado, que dependíamos de situaciones de importación casi todas ya bien programadas y punto. Mercado cerrado. Hoy día México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene a nivel internacional, y que pues tenemos todavía por ahí muchas cosas que podemos sacar de ventaja. ¿Qué recomendaciones son importantes para el empresario? Primer lugar, ¿cuál es tu logística? ¿Con quién tienes convenio para trasladar tus mercancías? La compañía de transportes que va a mover tu carga hacia los puertos, o traerla de los puertos, o la va a llevar a las fronteras, o la va a llevar a una distribución nacional, ¿realmente es una empresa que tú ya evaluaste?
por su calidad, sus servicios, sus instalaciones, su mantenimiento, la contratación de operadores. Ese sería un primer paso, ¿no? Evaluar a tus proveedores para tener de alguna manera un poquito más de seguridad y tranquilidad que realmente estás poniendo en mano de profesionales para el traslado de las mercancías a empresas que tengan este nivel de calidad. Y en el mercado mexicano sabemos de antemano que las compañías de transporte existen muy buenas empresas de mucha calidad con precios razonables, porque pues todo es negociable, todo lo puedes negociar y buscar el precio que buscas. Y hay empresas que realmente se asocia el compadre con el primo, el sobrino, el amigo y arman una supuesta empresa de transportes y te pueden presentar en un brochure o está en una página web una super empresa y realmente no tienen nada. Entonces, ese sería el primer consejo, ¿no? Número 2, la gente que se dedica a empacar, embalar tu mercancía que vas a exportar, hablamos en esta área de la exportación, pues tiene que ser gente que tenga los conocimientos necesarios para garantizar que la mercancía, al ser trasladada en territorio nacional o en territorio internacional, soporte las inclemencias del medio de transporte. ¿Por qué digo que es importante? Porque el tráfico terrestre en territorio mexicano sabemos que poco a poco se ha ido mejorando, pero todavía nos falta mucho camino por andar. Hay baches, hay topes, hay reparación de carreteras, hay frenadas bruscas, hay impericia de operadores, hay equipo en malas condiciones, malas llantas. Entonces hay que evaluar también esa parte. Pero también en los transportes internacionales se corre riesgo, como ahorita lo acabas de mencionar. Los fenómenos naturales hoy día se convierten cada vez más catastróficos. Yo cuando doy el curso de capacitación conseguí un video de cómo sufre la carga marítima en alta mar, cómo se mueven los barcos al enfrentar mar de fondo, colas de ciclón, nortes, tifones, y la carga, por muy bien sujeta que esta vaya, el buque tiene movimientos laterales a veces hasta de 30, 35, 40 grados, frecuente, y lógicamente por muy bien sujete que vaya dentro del contenedor, a veces las mercancías llegan hechas y no al destino final. Y la compañía aseguradora lo primero que dice, oye, no hiciste una buena sujeción al medio de transporte, no te paga. Entonces yo cuando doy los cursos les digo a mis clientes, a los que asesoro, oye, hoy día con la tecnología, como bien lo mencionabas, oye, pues dile a tu proveedor o tú cuando vas a mover una carga de exportación, pues tómale fotografías, cómo sale tu embarque, porque eso te va a servir de evidencia de que tu mercancía estuvo bien sujeta al medio de transporte, estuvo bien empacada, bien embalada, y eso te va a permitir que si lamentablemente llega a dañarse, tienes la forma de demostrar que hiciste bien las cosas. Y por otro lado, siempre pon en blanco y negro las instrucciones en tu carta de instrucción para que exijas a las líneas de transporte, líneas aéreas, líneas marítimas, los cuidados necesarios de acuerdo a la mercancía que tú estás moviendo, no estivar, no colocar, no poner cosas sobre de ella, en fin, todo lo que implica la protección de la carga y que lo pongas en blanco y negro cuando gires tus instrucciones. Porque eso te va también a permitir que la compañía aseguradora tenga la evidencia que hiciste bien las cosas. Claro. Y entonces, todas las exigencias que a ti te pida la compañía aseguradora, también pónselas por escrito al transporte terrestre, que es donde más riesgo se tiene, que no haga poradas en lugares inseguros, que el chofer lleve medios de comunicación. En algunos casos, dependiendo del valor de la mercancía, te piden que lleve GPS, ya sea la unidad o la mercancía. Cuando ya los valores son más altos, te piden algunas otras medidas, que lleve de operador, que sean viajes directos, que controlen los tiempos. O sea, es todo un mundo de situaciones que la compañía te dice, tienes que cumplir para que en caso de siniestro y me reclames, también yo cumpla. Entonces, yo eso es lo que recomendaría, el usar las herramientas actuales y ir perfeccionando nuestro proceso logístico de tal manera que me garantice a mí mismo que estoy haciendo cada día mejor las cosas. Híjole, Miguel, pues nos das así rápidamente un montón de puntos, ¿no? Que a lo mejor el encargado de logística, de producción, de importaciones, tiene que tener en cuenta. Pero bueno, Ricardo, gracias, Miguel. Ricardo, ¿qué más recomendaciones? Pero ya en caso de un siniestro. A ver, platícanos un poquito desde tu experiencia como ajustador. ¿Qué recomendaciones para nuestros amigos que nos están escuchando esta tarde? Tu micrófono, por favor.
perdón, obviamente muy importante es tratar de comunicar a la aseguradora lo antes posible de la ocurrencia del evento. ¿Por qué? Porque hay una cláusula de la póliza en las pólizas de transportes, ya es una cláusula general en las pólizas de transportes, que establece que si con motivo del siniestro no se dio la debida atención, etcétera, etcétera, la indemnización puede ser limitada por parte de la aseguradora. Me ha tocado algunos casos en los que lamentablemente el retraso en el aviso de siniestro impidió a la aseguradora generar una subrogación, y esa situación es un excluyente de la indemnización. Es decir, si hubo un accidente, había otro tercero involucrado, pero el asegurado no generó las acciones correspondientes ni el aviso a la aseguradora y se impidió que la compañía pudiera tener la opción de una subrogación. Eso es un motivo para que una aseguradora pueda declinar un siniestro. Hoy en día, una de las situaciones más, preocupantes para todo el mundo, pues es el robo en carretera. Las compañías de seguros hoy te están indicando que debes de contar prácticamente en el 90% de los casos con el rastreo satelital. Pero ese rastreo satelital, si no es por una empresa seria, si no es por una empresa que verdaderamente da el seguimiento, porque en eso también hay cositas chistosas, ¿no? Hay quien te dice que lo está haciendo y no lo está haciendo. Entonces, pues a la vuelta y vuelta te das cuenta que no había tal registro, que no había tal seguimiento, y obviamente esa es una situación que te puede llevar a una declinación de la reclamación si la obligación es en ese sentido. La práctica te dice también que en algunos casos de sumas aseguradas mayores debes de aplicar o llevar custodios, y eso no se te puede olvidar, porque si se te olvidan los custodios, pues también es una situación excluyente de la reclamación. En el caso de aviso de siniestro, también a las autoridades debe ser lo antes posible. ¿Por qué? Porque hemos tenido éxito, y se los puedo decir, con un aviso rápido ante la autoridad para lograr ubicar la mercancía, la bodega en donde está, y lograrse la recuperación. ¿A quién ayuda todo esto cuando se minimiza un siniestro? A todos. ¿Por qué? Porque no nada más es la aseguradora, entre comillas, la que se va a beneficiar de que una pérdida se disminuya o se evite, sino que al asegurado le va a evitar un crecimiento en sus primas. Hoy en día, todas las aseguradoras, cuando tú vas a suscribir una póliza, si estoy mal me corriges, Miguel, te pide que le des la siniestralidad que llevas en los últimos 3 años. Si tú en la siniestralidad que manejaste falseaste la información, la póliza te dice que va a quedar nula y sin valor alguno. Pero obviamente, si tú vas a dar la siniestralidad y vas a tener que hablar de una siniestralidad muy constante, tus primas van a ser para arriba, para arriba, para arriba. Por lo tanto, el debido cuidado de la siniestralidad, hoy en día, ¿en dónde empieza primero? En el asegurado. Si él no cuida su siniestralidad, finalmente va a acabar pagando primas muy cuantiosas, o llegarse a dar el caso de que no encuentre forma de que se coloque su mercancía en el mercado. A Miguel le ha tocado a algunos clientes que de plano las aseguradoras le dicen stop, definitivamente no podemos aceptar ya este riesgo por la incidencia y por la falta de cuidado que se ha tenido. Siguiendo con la parte de ajuste de nosotros, como te comentaba, es muy documental, y en la parte de participar con el asegurado en decisiones, por ejemplo, de perecederos. En perecederos hay ocasiones en donde hay que tener la decisión de vender de inmediato el producto, pues normalmente compartimos la decisión nosotros como ajustadores y con autorización, desde luego, de la compañía, porque es implícita que la tenemos, para que esa mercancía sea liquidada de inmediato para beneficio de todas las partes, ¿no? En el sentido de la prevención, hoy en día hemos mejorado muchísimo. Todavía a mí me tocó la época en que no existían los contenedores,
y era un desastre el manejo de las cargas, eran unos daños terribles. Hoy en día eso se ha minimizado, se ha prácticamente terminado. Nuestros riesgos están realmente muy controlados, pero como apunta Miguel, el porcentaje de seguro sigue siendo muy pequeño y por tanto las cuotas siguen siendo muy grandes porque las tienen que cargar unos cuantos que son los que compran el seguro, con una siniestralidad hoy muy grande. Yo diría terrible por la parte del robo al autotransporte. Una siniestralidad que, sobre todo en este último año, Miguel, se ha disparado terriblemente, terriblemente. Nosotros, hace unos años, cuando había un siniestro de asalto, hasta nos juntábamos en el despacho para platicar cómo había ocurrido. Hoy, si no hay un siniestro de asalto que nos entre diario, entonces, oye, ¿por qué no entró un siniestro de asalto? Ay, así de grave está la situación, ¿no? Así de grave está la situación, así de grave está la situación. Concentración de valores, es muy importante entender esa situación. Las pólizas de seguro te identifican un límite de responsabilidad por evento, por un lugar o en un solo medio de transporte. Medio de transporte puede ser un barco, entonces no importa que tú traigas 3 o 4 facturas, si esas 3 o 4 facturas se vienen a consolidar en un solo medio de transporte, automáticamente tal vez tu límite de responsabilidad se va a quedar corto. Hay que estudiar esos límites de responsabilidad. Me ha tocado la dolorosa situación de que algún asegurado adquirió una mercancía, empeñó prácticamente toda su empresa para traerla y se olvidó que el límite era muy pequeño y, caray, pérdida total del embarque, y eso es caótico para una persona, ¿no? No poner todos los huevos en una sola canasta, decía el refrán, ¿no? Y me estás diciendo exactamente lo mismo, al menos que esté cubierta, ¿no? Realmente la siniestralidad. Ok, bueno, déjame pasar al área de preguntas que nos están haciendo llegar nuestros amigos. Claro. Aquí Adriana, te saludo cordialmente, Adriana Plácido. Dice, ¿qué recomienda para asegurar las mercancías en e-commerce? Estas mercancías que ahora, pues, están fluyendo rápidamente, ¿no? Y que se mueven normalmente en pedimentos globales. ¿Recomiendan este aseguramiento también? ¿O qué recomiendan? No, definitivamente. El hecho de la mercancía o los valores que se manejen o los esquemas que se tengan, la recomendación siempre va a ser asegurarla. Ahora, si se dejan asesorar por alguna persona que conoce bien, les van a hacer la mejor propuesta para poder hacerlo de la mejor manera posible, buscando siempre los mejores beneficios con el mejor costo, que ese para mí es una parte vital como asesor que soy, para que el cliente pueda obtener lo que realmente necesita en la justa medida de lo que paga, para que enfrentar la posibilidad de riesgo que está latente, obviamente, tanto en territorio mexicano, que es el asalto a mano armada con uso de violencia física o moral, o a nivel internacional, hablar de barcos, pues todo lo que son ciclones, huracanes y fenómenos naturales que cada vez se vuelven más catastróficos. Entonces, la carga que se mueve y que implica un capital para el empresario, tiene que ser asegurado. Esa es la cultura que hay que crear. Perfecto. Fernando Emanuel nos pregunta, Ricardo, ¿la aseguradora puede imponer al ajustador o se llega a un acuerdo sobre quién será la empresa ajustadora, o el mismo asegurado puede proponer quién sea su ajustador? Son 3 preguntas en una. Bueno, nuestra cultura de seguros en México prácticamente es a través de que la aseguradora sea quien nombre, yo no le diría imponga, sino nombre el ajustador. ¿Por qué razón? Porque, como les explicaba, de alguna manera ella tiene que informar a sus reaseguradores, y los reaseguradores normalmente están conscientes del pool de ajustadores que maneja esa aseguradora para determinados ramos. Entonces, es por esa razón que la aseguradora no impone, nombra al ajustador que considera tiene la capacidad para atender el siniestro, y tendrá obviamente también la aprobación de los reaseguradores para que una vez que se defina la pérdida no haya problema en que ella recupere el dinero. Debemos estar ciertos, la compañía de seguros no tiene una caja fuerte
de 40 millones o 1 millón o 2 millones de dólares para pagar un siniestro. Ese dinero viene normalmente de todos lados, de fuera. Entonces, si quieres que ese pago sea rápido y bueno, pues tiene que tener la confianza de que el pool de ajustadores que ha aceptado el reaseguro sea el que intervenga. Ahora, tú tienes la libertad, la ley te deja esa libertad de evaluar y poder generar la intervención de un ajustador. Nosotros le llamamos ajustador público. Los ajustadores públicos hoy en día en México, la verdad, intervienen en casos, yo diría, de conflicto, no en el caso normal, ¿sí? En el caso normal, si tu ajustador no está teniendo una buena actuación, si no te está dando una buena respuesta, está el camino abierto de la aseguradora para poner, pues vamos a llamarle tu queja oportuna, y hay ocasiones en que la compañía de seguros o le llama la atención o de plano cambia el ajustador, ¿sí? Claro. Esa es la situación. No sé si quedó más o menos clara la respuesta. Ok, Ricardo Flores nos pregunta, ¿se requiere una póliza por una cantidad amplia? ¿Es recomendable contratar un seguro extranjero o depende de la mercancía? Yo aquí le sugeriría a él que siempre trate de contratar una póliza en México por las ventajas que ya comenté anteriormente. Y en México pueden encontrar muy buenas propuestas, muy buenos costos, pero lo más importante, va a contar con el respaldo legal en caso de controversias. Contratar en el extranjero, pues va a ser una situación un poquito delicada porque va a tener que ir a pelearse a otro país, ya lo decía hace un rato, con otra legislación, con otra cultura diferente, y además un despacho en el extranjero te cobra por hora, en euros o en dólares. Entonces, a lo mejor tu daño fue, no sé, pongo un ejemplo, $10,000 y te vas a gastar 20,000 para pelear sin saber si vas a ganar o no. Ese es el punto importante. Yo creo que en México, a pesar de que nos falta mucho camino por andar, hoy día existen buenas opciones, buenas alternativas, y podemos sugerirles algunas situaciones de compañías serias que promueven este tipo de seguro bajo condiciones ya muy particulares, muy específicas. Por decirlo así, se le hace el traje a la medida. Y obviamente aquí refuerzo un punto que decía Ricardo, la aseguradora propone, pero también el cliente puede proponer también al ajustador que más le haya funcionado. Yo en lo particular, pues siempre ando promoviendo ajustadores profesionales que a través de los años han demostrado con su trabajo y con los resultados su profesionalismo. Por eso no tengo ninguna duda en recomendar a OPA. Un poquito de realidad, ¿no? Del comercial, pero real. Muchas gracias por el comercial. Sí, pero es la realidad, ¿no? O sea, son gente experta que sí, claro, afortunadamente siempre van a actuar con profesionalismo, como decía, imparcial. Él no está como los ajustadores de carros, ¿no? Buscando cómo no pagar. Él hace un análisis profesional y pasa el reporte completo a la aseguradora, y tiene la aseguradora el resultado final, y si es procedente tiene que pagar, no hay vuelta de hoja. Eso es lo padre de tener profesionales en el medio. ¿Cuánto tiempo tienes? Déjame hacerte esta pregunta, Ricardo. ¿Cuánto tiempo promedio tienes tú para hacer un reporte o cómo le llamamos a este documento que finalmente tú entregas de tu trabajo? Bueno, mira, la ley establece que una vez que se ha completado o se ha dado cumplimiento total a un reclamo, la compañía de seguros tiene 30 días para efectuar el pago de indemnización. En caso de no hacerlo, estará cayendo en el concepto de intereses moratorios. ¿Cuál es el proceso de nosotros? El proceso de nosotros está supeditado al tiempo en que el asegurado documente y dé la información para poder tener su expediente. Nosotros tenemos un trámite relativamente muy breve, porque como hemos venido siguiendo la reclamación desde un principio, quiero decirles una cosa. Desde el primer momento que nosotros tomamos un siniestro y recabamos información, generamos un informe preliminar, así se le llama a la aseguradora, en donde le damos a conocer la situación del siniestro, le damos el estimado de pérdida que se tiene, y en base a eso, y ya a una óptica de conocimiento de la cobertura, la compañía empieza a generar desde ese momento también su reserva y a solicitar su
importe de dinero a los reaseguradores. ¿Para qué? Para tener disponible el dinero para el momento en que se tenga que cristalizar el pago de indemnización. Hoy en día, volviendo un poco al tema de hace unos minutos que mencionaban de si una compañía internacional o no, hoy en día tenemos en México a las mejores compañías de seguros mundiales. Esas compañías de seguros mundiales obviamente tienen un respaldo impresionante a nivel mundial y hoy puedes encontrar la misma compañía de seguros que vas a buscar allá, está aquí en México. Y obviamente por razones que muy claro apuntaba Miguel, si tú tienes una problemática de un siniestro, irlo a litigar al extranjero es, olvídate, una lucha terrible, porque además es con leyes que tú no conoces ni manejas. Sin embargo, estando en tu país, tus leyes te van a proteger, vas a tener la oportunidad de dialogar, inclusive tal vez acercarte a la aseguradora, y por eso buscar la compra de un seguro extranjero, además de que pudiera resultar ilegal, no es muy recomendable, ¿eh? No es muy recomendable. Aquí lo tenemos, aquí hay excelentes compañías y son mundiales, ¿sí? Qué buen punto al menos a mí en lo particular me acabas de dar, porque a veces uno pensaría que pues si la mercancía la voy a comprar en el extranjero, pues a lo mejor le sale más adecuado comprar un seguro con una compañía extranjera, ¿no? Tienes razón, o sea, y después la reclamación, y que aquí tenemos también las mismas empresas, ¿no? Empresas mundiales. ¿Cómo está el mercado asegurador hoy en materia de transporte de mercancías, Miguel? ¿Cuántas aseguradoras, cuántas opciones tenemos? De las más importantes, o a lo mejor que tú como asesor, ahora que también, déjame hacerte el comercial, si alguien quiere asegurar sus mercancías y no sabe cómo, pues de veras, Miguel les puede dar una gran capacitación para todo el manejo de este tema. ¿Cómo está el mercado nacional en materia de aseguramiento de mercancías, Miguel? Bueno, la realidad actual de muchas compañías de seguro aperturan la posibilidad de asegurar tus cargas a través de una póliza. Normalmente la póliza de seguro de transporte se maneja ya sea contratos anuales por declaración o a pronóstico, pero muchas aseguradoras hoy día se han como retractado bastante por el alta siniestralidad. Y ha llegado el momento que muchas compañías, aunque tienen este servicio de seguro de transporte de mercancías, son muy quisquillosas en otorgarla a empresas, vamos a hablar de empresas que a veces las buscan, como son los agentes aduanales, como son los operadores logísticos. ¿Por qué? Porque como manejan un sinfín y todo tipo de cargas, es un riesgo muy alto. Claro. En cambio, cuando una empresa que tiene un solo producto, 2, 3 productos, que es lo que mueve, a ese cliente siempre le van a dar mejores alternativas económicas. Pero aún así, hoy día el mercado asegurador se ha reducido un poquito por el alta siniestralidad. Pero compañías muy buenas, pues existen muchísimas, ¿no? En México, ya mencionaba Ricardo algunas de ellas. Yo he tenido oportunidad en otras empresas trabajar con varias de ellas, como ha sido CHOP, como ya lo mencionaba, AXA, Interacciones. Otra empresa que también está entrando muy fuerte en el área de daños, la compañía Berkeley, una empresa muy, muy seria, porque hay empresas que tienen como política buscar cómo no pagar. Y hay empresas que en automático saben que el siniestro está sustentado y no ponen más trabas. Facilitan al asegurado, junto con el reporte que dé el ajustador, el pago inmediato. Entonces, en base a esa experiencia, pues sí, no es tan amplio como las que hay. Yo hablaría quizá de unas 10, 15 aseguradoras que están un poquito ya más especializadas en esta área y que obviamente dependiendo, como bien lo decía Ricardo, tu siniestralidad es que te van a aceptar y en base a tu siniestralidad te van a decir qué costos va a tener tu póliza y qué condiciones te va a manejar. O sea, te van a hacer el traje a la medida en función del riesgo que representa asegurar tus embarques. Pero para ello, pues sí requieres tener asesoría para saber con quién realmente trabajar, porque hay empresas que te ofrecen, como dicen vulgarmente por ahí, las perlas de la Virgen, y a la hora de un siniestro, todo es rechazo, todo es rechazo, todo es rechazo. Entonces, sí, eso es importante. La verdad es que yo le he preguntado a mucha gente por qué no asegura su mercancía y me dice,
pues es que es un costo innecesario, porque cuando llego a reclamar no me pagan, ¿no? O hay gente que me dice, pues es que no tengo la cultura o pues ya lo tengo considerado dentro de mi pérdida, etcétera, ¿no? Pero Así sí es. falta trabajar sobre eso, ¿no? Así es. Pero otro de los puntos, aquí Maribel Palomé que nos dice, para los nuevos exportadores que se integran a este mercado internacional, ¿qué es lo más recomendable al adquirir un seguro? ¿Cuáles serían las coberturas o especificaciones? Yo ya un poquito conociendo la jerga del seguro, las coberturas más importantes. Ricardo, ¿qué es lo más frecuente a lo que tú te encuentras? Robos, seguramente, incendios, volcaduras. ¿Qué es lo más, cuáles son las coberturas que más deberíamos de prever? Bueno, mira, si vas a exportar, lo primero que tienes que considerar es bajo qué condición te está imponiendo el comprador Okay. tu Incoterm de venta. La mayoría, y eso te lo puedo afirmar, la mayoría de los compradores del mercado americano te piden que por lo menos tengas la cobertura puesto en frontera con todo gasto y seguro por cuenta del vendedor. Es decir, si vas a exportar, creo que no te puedes salvar de comprar el seguro porque además es un Incoterm que tienes la obligación de poner en tu factura. Entonces, bajo ese esquema, pues si tú pones ese Incoterm a tu cliente y no tienes el seguro, pues primero estás comprometiéndote con el cliente y segundo le estás fallando, ¿no? Entonces, claro. Bajo esa condición, creo que no hay de otra más que tener el seguro. Pues esa es una realidad. Ahora, ¿por qué el comprador nunca te va a comprar con un seguro desde la libre a bordo en tu fábrica? Pues simple y sencillamente porque sigue siendo México digamos que un punto rojo de siniestralidad, sobre todo en la parte de criminalidad por robo en transporte. Entonces, no va... De plano, Ricardo, ya no nos quitamos esta estafeta, ya no nos quitamos esa categoría, ya rotundo. Entonces ya. Te van a obligar a que tu Incoterm sea bajo esa condición. Y eso quiere decir que tú tienes que tener el seguro hasta por lo menos la frontera. Hasta frontera. ¿Qué riesgos quieres cubrir? Pues yo diría, y volviendo al tema del costo, el costo más grande de seguro es el que no lo compra. Ese es el más grande. ¿Sí? Sí, claro. Esa es la verdad, ¿no? Lo demás es viable, ¿no? Muchas veces la situación de no pagan las aseguradoras, etcétera, pues se da por la falta de asesoría. Desafortunadamente, también en el mercado hay gente improvisada que no conoce a fondo el manejo de las coberturas de transporte. Y ahora sí que como vulgarmente se avienta como el borras y le dice al cliente, sí, yo te consigo la póliza, y es una póliza muy limitada, y es una póliza que no alcanza ni siquiera la cobertura que él quiere, y obviamente eso es el descontento que va a tener el asegurado. Una buena póliza, una póliza que esté hecha, como lo mencionaba Miguel, a la medida, difícilmente va a dar un problema en el caso de un siniestro. Así es. Difícilmente. Ok. Miguel, ¿lo barato sale caro en materia de seguros? Es decir, si compro una cobertura la más barata para, pues medio ahí, eso y mis oraciones al santo que yo más creo, ¿eso me puede salir más caro? ¿O qué tan caras son las coberturas que tenemos? Mira, en materia de nosotros a través del tiempo y estableciendo negociaciones con las compañías aseguradoras, hemos llegado a la conclusión que los seguros de transporte de mercancía realmente son baratos. Son baratos por una sencilla razón. Si a mí asegurar $100,000 en un embarque de mercancía, vamos a empezar, que va a ser una exportación vía terrestre y luego marítima para llevar la mercancía a Japón, por poner un ejemplo, y me cobra la compañía aseguradora por ese embarque, me está cobrando, no sé, $450 por asegurarme la puerta a puerta. Si yo hago mi balance del beneficio, el costo-beneficio, es muy simple, divide lo que te cuesta el seguro, o sea, en este caso $450, divídelo
entre 100,000 y te va a dar 0.0045 por cada dólar de protección. ¿Qué significa? Que estás pagando 4 milésimas de dólar por cada dólar de protección. ¿Eso es caro? No, no es caro. Lamentablemente, vuelvo a compartir el punto con Ricardo, la falta de una buena asesoría o el abuso, porque también aquí se da el abuso de intermediación para la promoción del seguro, hace que el costo final hacia el cliente ya no llegue, no sé, a 45 centavos, 50 como máximo. Yo me he topado supuestas empresas que aseguran carga y me dicen, es que yo estoy pagando actualmente $1 por cada 100 dólares de protección y pues están robando, ¿no? Entonces, el punto importante aquí es una buena asesoría y que tengas un abanico de oportunidad, de posibilidades para ver realmente quién te puede hacer el mejor traje a la medida, con los mejores materiales, en este caso las mejores coberturas que va a requerir tu logística, tu embarque que vas a estar exportando vía aérea, marítima, terrestre, multimodal, y los riesgos que va a correr por forma natural o por situaciones de delincuencia que te estamos viendo hoy día en México. Entonces, cuando tú evalúas todo el riesgo que puede sufrir tu mercancía, puedes tomar una determinación que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo pongo el ejemplo así, un médico que llegas tú enfermo y te dice, ah, pues tómete ese, ok, y el otro, listo, y váyase. Oye, espérame, ¿cómo me vas a recetar algo si no sabes realmente qué situación médica tengo? Oiga, ahorita aguántame tantito, aguanta tantito a la enfermedad, le voy a dar ahorita un tratamiento para empezar a soportar un poquito la crisis, pero vaya y hagas estudios de laboratorio para que yo sepa realmente cómo está. Y una vez que yo tengo los resultados del laboratorio, yo voy a encontrar las causas que están generando toda esa problemática y voy a atacar el problema de raíz. Entonces, cuando hay una buena asesoría en el seguro de transporte es lo mismo. A ver, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde vas a enviar? ¿Cómo lo vas a mover? ¿Cómo cómo estás contratando a tus proveedores? ¿Qué responsabilidad estás asumiendo? De tal manera que entonces vamos a tratar conjuntamente de estructurar todo un proceso logístico que nos lleve a feliz término y que por otro lado, si lamentablemente se presenta un siniestro, tenga la tranquilidad y la certeza que la compañía me va a pagar porque yo voy a cumplir con las obligaciones que establece un contrato de seguros. Esa sería para mí la fórmula práctica y objetiva para una relación sana. No vamos a evitar que haya siniestros, eso olvídenlo. Tenemos ejemplos dramáticos como la reciente explosión en el puerto de Beirut, que fue dantesca. Tenemos situaciones de tormentas torrenciales que han barrido colonias y casas en países de primer mundo. Hace un año en Beirut, ¿no? Acabamos de cumplir un año con esa explosión enorme. Pues, yo creo que lo que estamos viendo hoy día, los que nos está tocando vivir esta época, pues tenemos que pensar que si yo estoy moviendo carga de importación o exportación, no puedo jugármela, como hace rato decías, encomendándome a toda una lista de santos. ¿Por qué? Porque a la larga, pues, te van a recompensar, pero en otro terreno, ¿no? Aquí. Entonces, sí, por supuesto. Hay que saberlo hacer bien, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Oigan, pues yo no había dado cuenta del tiempo, ya rebasamos las 1:15 que normalmente tenemos en este programa, pero si nuestros amigos están con nosotros, que veo que todavía siguen aquí porque están interesados, y yo no quiero dejar de replantear la pregunta de Adriana, un poquito con el tema de mensajería, que dice, a ver, a lo mejor no la planteé bien, pero ¿qué es más conveniente? ¿Asegurar por mi cuenta una mercancía en e-commerce o contratar el servicio que me da a lo mejor la empresa de mensajería, o FedEx, DHL, UPS, como quiera que sea? ¿Qué será más conveniente ahí, Miguel? Bueno, primero, ¿qué me ofrece la mensajería a través de su seguro? Quiero saber qué me va a ofrecer. Si yo te contrato el seguro, ¿cuánto me cuesta y qué responsabilidad vas a asumir? Claro. Porque el hecho de que yo contrate seguro no me está diciendo al final de cuentas nada. Tengo que preguntarle a la mensajería, oye, ¿qué compañía me va a respaldar? ¿Con quién tienes tu póliza? ¿Qué número de póliza es? Porque a mí me ha tocado situaciones con líneas navieras que le cobran al cliente un seguro y no existe seguro en las líneas navieras. Las líneas navieras lo que hacen es un soporte económico para enfrentar siniestros, no tienen póliza de seguros, pero el proceso para el reclamo te puede llevar 6, 7, 8, 9 meses.
¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Y por otro lado, cuando hablamos de mercancía que se mueve tipo mensajería, que son valores muy bajos a veces, son paquetería, como le dicen, hay compañías aseguradoras que te dicen, bueno, si vas a manejarlo en paquetería, mi cobertura es un poco más limitada porque realmente hay mucha pérdida misteriosa. Es una de las exclusiones que se manejan en las pólizas. Oye, se cargó en el aeropuerto de Miami, llegó a México y tu carga no llegó. Pues, lo siento, lo reclaman porque fue pérdida misteriosa, no supe dónde se quedó el bulto. Y ya chequeé allá, y ya chequeé y no aparece. Y lo único que te van a dar es una parte de avería. Y la aerolínea te dice, ¿aseguraste tu carga? Ah, pues te voy a pagar tanto. Pero si no te enteraste cómo era la póliza, qué cobertura te da y cuánto te iba a indemnizar, pues te vas a llevar sorpresas. Y por otro lado, también debemos saber que si no aseguras una carga aérea y esta tú sufre daño, la compañía, de acuerdo a los acuerdos internacionales de la IATA, establecen en el Airway Bureau, en la guía aérea, que su responsabilidad se va a limitar a $20 por kilo dimensional. En las líneas marítimas... ¡Qué negociazo, eh! En las líneas marítimas, casi la gran mayoría que mueven contenedores te dicen que su responsabilidad máxima es de $40 por tonelada o metro cúbico. Y si hablamos de transportes terrestres en México, cada compañía en el talón de embarque te dice, mi responsabilidad se limita en caso de siniestro a 5, 6, 7, 8, 10, 15 días de salario vigente en la Ciudad de México. Entonces, imagínate, ¿no? Que estás pensando que te va a responder la aerolínea, la naviera o la línea transportista, pues estás mal. Entonces, por eso sí es importante evaluar tu riesgo, tus necesidades y ver qué te pueden ofrecer esas empresas de mensajería. Y si no, pues buscar la alternativa a través de una asesoría, quién te puede dar esa cobertura que te permita siempre recuperar la mayor parte posible en caso de un siniestro. Híjole, pues yo no sé ustedes, pero la verdad es que el tema a mí me parece apasionante, sobre todo porque hoy necesitamos seguros para protegernos. Pues vamos, hasta un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de automóvil que es obligatorio. Híjole, si a eso le batallo, nada más pago y no leo la póliza, ¿no? Y allá ando después pidiendo que me expliquen si estaba o no estaba la cobertura. Imaginemos en un tema de transportación internacional de mercancía, como el que hoy nos ocupa, pues necesitamos recurrir a los expertos. Yo les quiero invitar a que si ustedes tienen alguna duda o un caso específico o necesitan una asesoría, pues Miguel Ángel Ruiz es un profesional con un gran expertise en materia de transportación internacional. Y si necesitamos de una empresa calificada, una empresa con toda la experiencia del mundo, pues OPA, ajustadores, ¿no? Ricardo, ahí nos tendrás que apoyar un poquito para irnos llevando, como dices tú, para que se pueda hacer esta reclamación o este tema ya en caso de un siniestro de mercancías, ¿no, Ricardo? Con todo gusto cuenten con nuestro apoyo y consultoría desinteresada. La idea es, este mercado asegurador mexicano tiene que crecer. Creciendo este mercado asegurador mexicano, todos vamos a ganar. Es un juego, como se dice, de ganar, ganar. Países como el nuestro, que hoy están en una explosión grandísima de exportación, necesariamente tienen que entrar en la cultura del seguro y eso les va a evitar graves problemas económicos y desde luego pues le va a traer la posibilidad de que el seguro sea más económico y sea más viable pues a todo mundo, ¿no? De verdad, en serio, cuenten con el apoyo de nosotros desinteresadamente. Si alguien quiere sus contactos, como me lo han solicitado ya, escríbanos al 55 40 22 869, que es el teléfono para contacto de Café Aduanero, 55 40 22 869, y con gusto les daremos los contactos de nuestros amigos Miguel Ángel Ruiz y Ricardo Segura. Es muy, muy importante de verdad que pues generemos esta cultura del seguro, ¿no? ¿Cuántos empresarios llego, les va muy bien y llego un día y me dicen, no, pues, lo veo de malas, lo veo triste, lo veo, caray, se robaron la mercancía, le pasó algo y se vienen abajo grandes proyectos, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que yo les quiero agradecer muchísimo. Antes de despedirnos, déjenme invitarles
estamos próximos a iniciar la maestría en Comercio Exterior y Negocios Internacionales con nuestros amigos del Instituto Generador de Negocios Internacionales en Mérida, Yucatán. Los quiero invitar para que pidan informes, al igual que la maestría en logística. La siguiente lámina, por favor, obviamente son maestrías reconocidas por las autoridades educativas. La maestría que tenemos también en logística y cadena de suministro, por supuesto, está disponible para ustedes, y donde seguramente veremos temas de este tipo que pues son medulares en una cuestión de logística, ¿no? El tema de seguros, seguramente aquí nuestros amigos estarán tomando más a detalle, porque hoy fue una charla, como bien dice Greg Placarte, hoy fue una charla muy, muy rica para mí, muy, muy enriquecedora, y bueno, los queremos invitar a que pidan informes en el Instituto Generador de Negocios Internacionales acerca de estas maestrías que estamos próximos a iniciar. También los queremos invitar, en la siguiente lámina tenemos ahí a que, bueno, primero agradecer a nuestros clientes y amigos que nos siguen prefiriendo. La verdad es que es muy, muy, muy interesante, muy gratificante para nosotros seguir trabajando con nuestros clientes y amigos, ¿no? En defensa aduanal, si necesitan algún servicio de defensa aduanal, capacitación dentro de su empresa o la asesoría para sus proyectos, con todo gusto estamos a sus órdenes. La siguiente semana vamos a platicar sobre las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, las que están vigentes y cómo se están llevando a cabo, y también qué viene con la nueva Agencia Nacional de Aduanas, para que pongamos atención, ¿no? en este tema de las facultades de comprobación. Pues yo les quiero agradecer, mi querido Ricardo Segura, de OPA Ajustadores, y también a mi querido Miguel Ángel Ruiz por este espacio que nos han brindado dentro de su agenda. Y bueno, recomendar el seguro de transportes de mercancía para todos los operadores con esta empresa que llega a México, JG Milard, operador logístico, para que puedan trabajar la información de su aseguramiento de mercancías aéreas, marítimo, terrestre, multimodal, con toda la asesoría que ustedes necesitan tener para asegurar su carga. Y los invitamos también por ahí al seminario que tendremos el siguiente martes y jueves, en donde vamos a platicar sobre todos aquellos tips que necesitan los importadores y exportadores en la parte práctica para poder hacer una buena exportación o una buena importación. Por hoy les agradezco mucho, les envío un gran abrazo a todos nuestros asistentes y los invito a que nos acompañen para la siguiente semana. Si Dios nos permite, estaremos aquí en punto de las 6:30 con un tema más aquí en Café Aduanero. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias, hasta luego. Hasta luego. ADN Abogados y Asesores Corporativos espera que el programa de hoy te haya gustado. Si quieres recibir noticias, artículos de opinión y todos nuestros eventos, envíanos tus datos a cafeaduanero2020@gmail.com o al 5540 2280 69, 5540 2280 69, y te agregaremos a nuestro grupo de WhatsApp. Te esperamos el siguiente miércoles con un nuevo Café Aduanero. Hasta la próxima.